Hola, ¿cómo están, compañeros, alumnos en general? Vamos a continuar con nuestra clase de taller de lectura y redacción. Estamos en las clases de preparatoria no escolarizada, preparatoria abierta, avalados por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Esta es una de las materias que llevamos en primer semestre. Recuerden ustedes, por cierto, vamos a hacer un paréntesis, compañeros, si ustedes me los permiten, para recordarles que tenemos áreas diferentes en la preparatoria abierta. Tenemos áreas de humanidades, tenemos áreas de ciencias administrativas y sociales y el de ciencias físico-matemáticas. El tronco común, que es de donde bifurcan las áreas ya mencionadas, consta de 17 asignaturas. En promedio son 33 materias, ya que los troncos tienen entre 16 y 17 asignaturas. Algunas fáciles, algunas difíciles, eso ustedes lo determinarán. Seguramente que la gran mayoría de ustedes tienen habilidades en las ciencias sociales. Seguramente un grupo de ustedes sean de aquellos estudiantes que son brillantes en las matemáticas, en la física, en las ciencias exactas, y para ellos es creada precisamente el área de ciencias físicas y matemáticas. Recuerden también que si ustedes, alguno de ustedes ya empezó la educación preparatoria, el bachillerato, y por alguna circunstancia lo dejaron truncado, el sistema tiene el plan de revalidación de materias. Acérquense con su asesor, acérquense con el INEA, con el ICHEA, el Instituto Chihuahuense de la Educación para los Adultos, para que podamos ayudarles y ustedes puedan revalidar. Quiere decir que se les acepten como válidas las materias que ustedes ya cursaron en un programa normal, que nos sería de mucha ayuda porque acortaríamos el tiempo en que ustedes puedan recibir su certificado. Muy bien, bueno, vamos a continuar. En la clase pasada vimos cuáles eran los procesos de la escritura, de la redacción. Bueno, en esta clase vamos a ver lo que son las propiedades de la redacción, las propiedades diferente al proceso. ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto que para escribir, para sentarnos a escribir, primeramente necesitamos planear lo que vamos a escribir, después sentarnos a redactar, después revisar lo que escribimos, por último debemos reescribir ya con las correcciones realizadas nuestro texto final. Pero también habíamos hecho hincapié en que vamos a impregnar de un estilo propio a nuestra escritura, indefectiblemente. Va a tener nuestro sello, y que si alguna vez se nos olvidara la firma, seguramente el destinatario sabría que pertenece efectivamente a nosotros, porque es irrepetible el estilo de cada uno de nosotros. Bien, bueno, primeramente, dentro de las propiedades de la redacción, compañeros, para escribir necesitamos conocimientos sobre el tema de los que vamos a escribir, y buena ortografía, que sepamos aplicar con corrección los signos de puntuación. Existe una cierta elasticidad en algunos puntos de puntuación
puntuación, es decir, no es a rajatabla el uso del punto y coma, por ejemplo, el uso del paréntesis y el guión no es a rajatabla. Nadie puede ser capaz de decir estuvo usted mal por haber puesto un punto y seguido en vez de un punto y coma, no, son un tanto flexibles. Por eso es que la ortografía tiene una nobleza que nos permite flexibilizar la ortografía de acuerdo al estilo de cada quien. Pero, como les vuelvo a repetir, para que tengan un estilo en el que ustedes se tomen algunas atribuciones propias, es o parte de que conozcan las reglas de ortografía. Yo recuerdo un compañero que en paz descanse, periodista brillante, director del Diario de Juárez, Elías Montañez Alvarado, y él tenía unos párrafos tan cortos como de 3 palabras, y es obvio que en el periodismo lleva cada párrafo cierta cantidad de renglones para darle una especie de ritmo, de armonía, y Elías no, Elías rompía con esta costumbre y nos ponía unos párrafos de 3 o 4 palabras contundentes, y sabíamos perfectamente, aunque no la firmara, que esa nota era de Elías Montañez. Pero él era un erudito en cuestiones de gramática y filosofía también. Bueno, entonces necesitamos conocimiento sobre el tema y buena ortografía. Es decir, escribir no es simplemente anotar en el papel las ideas tal y como se nos vienen a la mente. No, primero debemos de ordenar mentalmente esas ideas. Bien, pongan ustedes, los que estén tomando apuntes, aunque esto está en su libro, ustedes lo pueden cotejar, repasar, pero para quien esté tomando apuntes, pongan propiedades del texto. Propiedades del texto. ¿Qué es un texto? La escritura. Precisamente lo que estamos escribiendo. Superficiales. Hay propiedades superficiales. Como su nombre lo dice, son propiedades que no van a lo profundo. ¿Cuáles son esas propiedades que le llamamos superficiales? Son consideradas como tales los los signos de puntuación y la ortografía, que son parte de la misma, los signos de puntuación, pero el autor así lo establece. Ortografía y signos de puntuación son considerados para la materia de este estudio como propiedades superficiales. B. Propiedades profundas. Las propiedades profundas son las que hacen al escrito diferente a los demás. Las que hacen al escrito diferente a los demás. Vamos a poner también en el número 2 la adecuación. Vamos a echarnos un clavado a la profundidad de este texto para explicar qué es la adecuación desde el punto de vista de la redacción. Tiene una magia el que sabe escribir de acuerdo al tipo de persona que va a recibir el texto, la carta, su escrito. Es
que si ustedes van a escribir a un grupo de campesinos, supongamos que ustedes fueran, uno de ustedes es el secretario de Agricultura o de Recursos Hidráulicos, o de Economía, vamos a ponerle de Economía. Entonces van a dar una explicación de por qué está caras las tortillas, y se la van a dar a los del pueblo de San Miguelito el Chico, allá en el Valle Escondido del municipio de Madera, allá en la sierra. Entonces esos habitantes quieren saber por qué están caras las tortillas y le piden una explicación al secretario de Economía por escrito, y él está obligado a contestarles de acuerdo a la ley. Entonces dice: yo mismo le voy a contestar. Se me hace interesante que unos campesinos, unos ganaderos tan autóctonos de allá de la Sierra de Chihuahua me pregunten por qué están caras las tortillas. Anote, secretario, anoto, dícteme. Bien, por las variables macroeconómicas y microeconómicas, la inflación y la deflación que hemos venido perseverando galopantemente en este vaivén de la economía, en donde espéreme, señor secretario, son ordeñadores de vacas, son sembradores de maíz. Usted está utilizando un lenguaje no apropiado, ¿verdad? Esta es la adecuación. Adecuar la información al tipo de receptor. Recuerden que el receptor también le llamamos enunciatario, y en este caso los enunciatarios son los campesinos que estaban pidiendo esa explicación, y el emisor es precisamente el secretario de Economía. Estas definiciones las vimos en la primera clase cuando vimos el proceso comunicativo. Vimos enunciador, enunciatario, mensaje, vimos el código, el canal y el contexto. Ese es el proceso comunicativo. En este caso nos estamos circunscribiendo, es decir, nos estamos delimitando a la escritura del emisor, al que va a emitir el mensaje. Y la primera recomendación es que adecúen sus palabras, sus ideas, al tipo de receptor que van a tener. Tenemos como ejemplo las epístolas o las cartas que escribió Pablo en el Nuevo Testamento de la Biblia. Hubo unas que las dirigió a los romanos, otra que las dirigió a los de Tesalónica, otra que las dirigió a los de Colosas, otra que las dirigió a los de Filipo, otra que las dirigió a los de Galacia, otra se las dirigió a un amigo llamado Timoteo y otras a Filemón, y en cada una de ellas utilizaba palabras de regaño, de exhortación, de misericordia, incluso de acuerdo al destinatario. Una de ellas le pide con una magistral manejo de la ortografía plasmada en la redacción, cuando le pide a un amigo suyo que perdone a un esclavo que había huido de él. Pero es una obra maestra esa carta de cómo debemos nosotros pedir un favor. Entonces, en este caso, el emisor, que era Pablo, sabía perfectamente a quién iban dirigidas las cartas. Bueno,